Programa 9 ya, parece mentira. Noveno magazine de Agora News, la agencia de eventos híbridos en el metaverso. Hoy te traigo información sobre una de las fiestas más populares de España, San Fermín. Programa un tanto audiovisual por la resaca aún persistente de la segunda gran velada de streamers y youtubers y por el estreno de la cuarta temporada de Stranger Things, una de las series más populares de Netflix. Ojo que soy. Para el análisis de la semana traemos la última idea que ronda los organismos europeos, consolidar un único cable de carga para todos nuestros dispositivos tecnológicos, lo que nos permitiría reducir los costes y la producción. En nuestra sección de entrevistas estaremos con Pablo Lodeiro, especialista en jardinería de Bellota Herramientas, que nos habla sobre los beneficios de los jardines verticales y cómo podemos tener uno en casa. ¿Empezamos? Efemérides. El miércoles será el chupinazo de una nueva edición de San Fermín, una de las fiestas más importantes de la cultura española. Los famosos encierros se complementan con música, buen rollo en las calles y una temperatura estupenda para disfrutar de Pamplona. Podrás disfrutar de San Fermín hasta el día 14 desde los balcones, el vallado y si eres de los más atrevidos, corriendo delante de estos toros de más de 500 kilos durante los numerosos encierros que atraen a multitudes de turistas. ¿Qué viene? Netflix se viste de gala el viernes y estoy seguro de que muchos de vosotros también lo haréis para fulminaros en solo una noche la cuarta temporada de Stranger Things, que viene cargada de sorpresas. Cero spoilers. También dicen que en un magazine no hay que incluir eventos pasados, pero la gran velada, la segunda gran velada de streamers y youtubers en el círculo del boxeo en el Palau de Badalona han hecho que convirtieran a Bustamante y a Mister Jagger en tendencia durante varios días. Análisis de la semana. Para nuestra que a mí también me encanta tener que recoger mis cables y que mi móvil se cargue con uno, el ordenador con otro y el reloj que utilice uno distinto. Bueno, esto tampoco creo que sea una novedad y que no le pasa a nadie más. Lo mismo deben estar pensando desde las instituciones europeas, que pelean porque se instaure un solo cable de carga para todos los dispositivos. ¿Qué recorrido creéis que va a tener esta propuesta? No nos olvidemos de que el wireless está de moda, sobre todo los auriculares. ¿Llegará también de manera definitiva a nuestros dispositivos? Muchas preguntas ha dejado esta nueva medida. Y también recibirá las críticas de fabricantes, no solo de telefonía, que han consolidado los gadgets como una parte esencial de sus negocios, sino también para los productos únicamente de estos cables, es decir, para los productores. La lucha contra la contaminación y la economización de recursos se sienten detrás de esta idea. Estaremos pendientes en los próximos meses. Bueno, con esto finalizamos la información de actualidad de nuestro magazine y nos quedamos con Pablo Lodeiro, especialista en jardinería de Bellota Herramientas, y con el que charlamos sobre los beneficios de los jardines verticales, cómo nos ayudan a luchar contra la contaminación y cómo tener un hogar más saludable. Bueno, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues muy bien, aquí preparado para contaros un poco, bueno, pues lo que vaya surgiendo, ¿no? Bueno, para quien no te conozca, Pablo Lodeiro es especialista en jardinería en Bellota Herramientas. ¿A qué os Exacto. dedicáis y en concreto cuál es tu misión, cuál es tu labor? Exacto. Bueno, pues nosotros en Bellota pues hacemos herramienta de jardín, de agricultura, también de construcción, calzado de seguridad. Bueno, surtimos tanto a profesionales como a aficionados de estos ámbitos, de las herramientas que le hacen falta, ¿no?, para trabajar. En cuanto a mi puesto en Bellota, yo soy el especialista usuario de agricultura y jardinería. ¿Qué significa esto? Yo estoy en contacto directo con nuestros usuarios, con los usuarios de nuestras herramientas, pues escuchándolos, estando con ellos, testando nuevas herramientas que vamos Ujú. a sacar, conociendo a fondo su trabajo, sus necesidades, sus gustos, un poco para ir encaminados pues por la vía correcta, ¿no? Para no trabajar independientemente a lo que es el usuario, que al final es, pues, digamos, la persona más importante para nosotros. Si un usuario está contento con nuestras herramientas, es que hemos hecho un buen trabajo. Sí, en concreto esos usuarios cada vez buscan experiencias distintas, ¿no? Cuando se propuso esta entrevista, cuando surgió la oportunidad, hablábamos de jardines Ajá. verticales. ¿Cómo ha Sí. cambiado la experiencia de usuario? ¿Qué precisa ahora? ¿Si es distinta que hace un tiempo? ¿O realmente qué necesita? Sí, bueno, al final, tanto el usuario profesional como el aficionado va evolucionando porque, bueno, pues las personas evolucionamos a lo largo de los años Ujú. en todos los ámbitos y en la jardinería pues, no iba a ser de otra forma. Entonces,
Por ejemplo, hablando de jardines verticales, pues al final las personas cada vez vivimos más en ciudades, eh, vivimos en espacios más reducidos, en zonas donde no podemos tener un jardín, pues un jardín convencional, un jardín Ujú. en suelo, vivimos en pisos. Entonces, bueno, pues los jardines verticales son una muy buena opción, pues para cubrir estas necesidades, ¿no? De vivir rodeados de verde, pues en las ciudades, ¿no? ¿Cuál es la tendencia? Porque obviamente también al haber una mayor cantidad de población se tienen que reducir pues el tamaño de los parques, el tamaño de las zonas verdes y sí que es cierto que se empieza a pensar en construir hacia arriba cuando es una tendencia que no es tan a la larga o con tanto tiempo. Por ejemplo, yo lo recuerdo cuando se instauró en Milán, que era el primer edificio con un jardín vertical, pero sin embargo cada vez es más común y sobre todo en las nuevas comunidades de vecinos más novedosas o más nuevas. Sí, pues al final la jardinería vertical empezó a final de los años 80. Bueno, pues fue un pionero, un francés que se llama Patrick Blanc, que ideó un sistema para poder cultivar, crear estos jardines en paredes. Al final, él supongo que se fijó en unos jardines aún más antiguos, que son los jardines tradicionales de los patios de Córdoba, por ejemplo, en los que Ujú, se colocan macetas en las paredes de los patios y ahí se cultivan las plantas. ¿Qué le pasaba a estos jardines? Que, bueno, requerían de un mantenimiento muy grande, sobre todo de riego, porque hay que ir regando ujú, maceta por maceta. Entonces, este visionario francés lo que hizo, bueno, especialista en plantas, un botánico, pensó cómo podemos hacer una superficie jardinada en un muro y que el mantenimiento pues, no sea tan complicado como el mantenimiento de macetas independientes. ujú. Él lo que creó es una superficie para poder, bueno, una superficie continua, ¿no? Y al final, pues se fue desarrollando primero en grandes edificios institucionales. Se hicieron muchos jardines en medianeras, Ujú. de edificios. Pues al final, de ver un muro continuo a ver una superficie jardinada, bueno, pues no tiene nada que ver. Y poco a poco este tipo de jardines se fueron llevando a la jardinería particular, a pequeñas paredes en balcones, en terrazas de pisos. Y hoy en día, bueno, pues la gente ha visto que de tener una terraza en la que tienes un muro a tener una pequeña zona jardinada y que no te ocupe espacio en esa terraza pequeña o Ujú. ese balcón estrecho, pues es una gran ventaja. Sí que es cierto, ¿no? Que podemos haber visto cómo ha cambiado el tipo de perfil, ¿no? Que solicitaba o que quería un jardín, ¿no? Antes podría ser, pues lo que comentábamos, un jardín de patio, un jardín más clásico, Sí. afrancesado, ¿no? Por así decirlo, más urbanístico, pero sin Ujú. embargo, ahora prácticamente o la totalidad de todas las personas tiene una planta en casa, que no es un jardín, Sí. obviamente, pero sí que tiene su interés. Sí, también ha surgido mucho interés no solo por la jardinería, sino por tener tu pequeña huerta, ¿eh? Ujú, Entonces, por ejemplo, los jardines verticales dan una oportunidad para esas personas que viven en una ciudad que no disponen de una superficie de tierra para cultivar, aunque sea pequeña, bueno, pues ujú. hacer un pequeño huerto vertical, ¿eh? Y eso ha mejorado la vida de muchas personas, claro. Si mencionábamos los huertos, pues, la palabra huerto tuvo su punto de mayor búsqueda en abril del Ajá, 2020. Es decir, ya, para ya. Google la palabra huerto en el 2020 es cuando alcanza pues, históricamente su máximo. También es cierto que mucha gente se interesó por este tipo de, pues incluso de alimentación más saludable a partir de la pandemia o vemos Sí, como eh, alguna comida más sana, ¿no? Te lleva a crear tu propio huerto, te lleva a crear tu propio modo de vida en tu propia casa. sí, eso es curioso lo que acabas de comentar, lo de que la palabra más buscada en abril del 2020 haya sido huerto. Eso, yo creo que es por la necesidad de verde que tenemos, ¿no? Después de varios meses encerrados necesitábamos
el contacto con las plantas, ¿no? Y de ello que muchas personas pues se han aficionado al huerto, al jardín, a la jardinería, ¿no? Mm. ¿Cuál es el tipo de usuario, por ejemplo, cuando van a vuestras instalaciones? ¿Qué precisan? ¿O realmente te llegan directamente si te dicen quiero un huerto? ¿Tienen algún tipo de conocimiento o directamente la Eh, mayoría no? Al final, la mayoría de usuarios van directamente a nuestros clientes, a los puntos de venta que tenemos por toda la geografía. Y yo con los que estoy, hay muchos nuevos usuarios que no tienen ni idea, no saben, es normal, ¿no? Porque al Ujú, final es, pues empiezan pues con una planta en casa, luego con dos, con tres, mm. bueno, quieren instalar ya unas jardineras o un huerto vertical. Realmente no saben lo que necesitan porque, claro, no lo han hecho antes. Entonces sí que buscan ahí pues el apoyo bien de una empresa especializada, bien en los puntos de venta. eh, incluso hay profesionales, a mí me ha tocado profesionales de la agricultura que, bueno, pues empiezan a trabajar otro cultivo, entonces pues necesitan también pues información, ¿no? Ujú, Eh, por ejemplo, pasa mucho, bueno, ahora me salgo un poco del tema de la jardinería sí. vertical, pero por ejemplo, en España se está poniendo muchas plantaciones de pistacho y plantaciones de almendro en zonas donde antes había viña, pues el profesional está un poco perdido eh, cómo tratar a estos nuevos cultivos, ¿no? Necesita pues el apoyo de un profesional que le diga, oye, pues hay esta gama de herramientas que no tenías contemplada en tu cultivo previo, pero para Ujú. este pues te pueden ayudar, ¿no? Sí, me imagino que desde Bellota también os adaptáis no solo al usuario, sino también a las necesidades que tiene y, por ejemplo, a las nuevas tecnologías. Claro, sí, sí, sí. Al final, por ejemplo, los jardines verticales no deja de ser una nueva tecnología, ¿no? Desarrollada desde finales de los años 80, Ujú, pero en continuo cambio, ¿eh? Por ejemplo, hablamos de algo muy concreto, el sustrato que se usa, la tierra, donde van las raíces de las ujú, plantas en los jardines verticales. Bueno, pues en principio los jardines verticales empezaron a plantarse con sustrato vegetal normal, ujú. digamos tierra, y ahora hay muchos jardines verticales, sobre todo los más grandes, en los que se usan sustratos inertes, ¿eh? Ujú, Sustratos inertes tipo lana de roca, donde la planta pues enraiza en este nuevo sustrato, ¿no? Y luego, pues digamos, lo que es el alimento de la planta, la fertilización se realiza con el riego, ¿no? Mediante el agua de riego. ujú. Eh, Esto que implica que, por ejemplo, las palas con las que se coge el sustrato no son necesarias, hacen falta más pues un cúter para cortar ese sustrato y plantar ahí la planta, ¿no? Entonces, bueno, hay cambios, ¿no? ¿Qué También. beneficios, qué beneficios tienen los jardines verticales? No es solo, por ejemplo, que ayude a tener una ciudad más verde contra la contaminación, también, por ejemplo, puede reducir el Sí, gasto térmico, ¿no? sí, lo que comentabas de la contaminación es muy importante porque al final las plantas lo que hacen es que extraen CO2 del aire y producen oxígeno y eso es vital para nosotros. Eh, y luego en la otra parte que comentas de que funcionan de aislante, Ujú, realmente un entorno con plantas, por ejemplo, un balcón en el que se coloca un jardín vertical en una zona donde está pegando el sol todo el día, bueno, pues el beneficio que obtenemos es que este muro vegetal sí. reduce la temperatura, ¿eh? Hay estudios que dicen que unos 3 grados, ¿eh? Con lo cual el ambiente va a ser mucho más agradable, sobre todo en zonas de España donde las temperaturas son elevadas. ¿Es recomendable este tipo de jardines para todas las viviendas, para todo el público o tienen en concreto alguna limitación?
La única limitación es que necesitamos un muro, un muro libre. No se pueden instalar en cristal, pero es la única limitación. Pero sí que se pueden adaptar tanto a medianeras grandes de edificios como Ujú. pues, en un balcón, pues entre la puerta y la ventana que tengas de salida al balcón, si tienes un metro o incluso menos, ahí se pueden instalar, ¿no? Pequeños jardines verticales. Me imagino que también es algo que preocupa a los usuarios que quieren instalarle a vosotros, los costes de mantenimiento, ¿no? De este tipo de jardines. Sí, al final, bueno, el coste de mantenimiento, si utilizamos lo que comentaba antes, si Mm. utilizamos sustratos inertes, son muy bajos, ¿no? Son muy bajos porque el sustrato, pues, no hay que cambiarlo. Si utilizamos sustratos convencionales, sí que cada X años, mira, por ejemplo, hablando de un caso concreto, que seguro que es conocido por todos, el perro, el Pupi que hay en Bilbao, en el Guggenheim, Sí. que no es sino que un jardín vertical, está sobre sustrato orgánico y cada 5 años tienen que cambiarlo. Bueno, es una turba, ¿no? Tienen que quitar todo el sustrato y poner nuevo. Entonces, bueno, sí que para jardines grandes se suelen usar sustratos inorgánicos, ¿no? Y para jardines más pequeños de balcón, pues sustrato orgánico porque tampoco el coste de mantenimiento es que sea muy elevado, ¿no? A mí me da la sensación cuando veo construcciones así que llevan pues un trabajo, ¿no? Que es como jugar a lo que queremos que sea la naturaleza, ¿no? Tenemos las dos verticales, ¿no? Que es o que la naturaleza haga lo Sí, que quiero, jugar nosotros con ella. sí, al final la jardinería no deja de ser un intento de imitar a la naturaleza, ¿no? Hay ramas de la jardinería más, digamos, entre comillas, artificiales, en las cuales se intenta reproducir pues, líneas rectas, y hay otras como el paisajismo inglés que lo que hace es imitar pues, un bosque, un prado, algo natural. En cuanto a la jardinería vertical, bueno, pues intentamos imitar lo que es la naturaleza, pues un conjunto de plantas. Claro, estamos limitados porque es un entorno que realmente no es natural, ¿no? Que es una terraza, es la ciudad. Pero bueno. Me imagino que vosotros, obviamente, dentro de los perfiles que tenéis esos especialistas, ¿no? Esos artísticos, esas personas que lo consideran incluso un arte. Hombre, claro, bueno, yo considero que la jardinería es un arte, ¿eh? Con sus limitaciones técnicas y biológicas bueno, porque estás trabajando al final con seres vivos, con plantas, pero Ujú. al final tú las tienes que colocar con unas combinaciones que, bueno, pues que realmente tienen un punto de artístico, ¿eh? Sí, también es cierto, ¿no? Que quizás estemos viviendo un minimalismo, ¿no? Porque se rehúsa ya de grandes o grandes construcciones o grandes planes urbanísticos para grandes parques o grandes jardines. Sí, sí. Bueno, no sé, al final no sé si te he entendido justa Mm. bien la pregunta, pero no sé si va encaminada porque eh, la jardinería vertical se use en espacios más pequeños. ¿Te referías? Sí, O... sí. Sí, Por ejemplo, me refiero que al magnificarse las ciudades, ¿no? Al tener más sí. posibilidades para los habitantes, ya no se utilizan tantos espacios verdes realmente sí que son necesarios, pero no se consolidan de esa forma porque es imposible. Entonces se opta por otro Sí, tipo de construcciones. sí, bueno, al final los espacios verdes comunes en las ciudades también son muy importantes, ¿no? Porque sirven como vía de escape pues, para practicar deporte, para incluso ir a pasar un día en familia, pero sí que se le da mucha importancia también a las pequeñas zonas verdes que podamos tener en nuestra casa, ¿no? Eh, Hombre, a todos nos encantaría vivir en una casa con una finca, bueno, no sé si a todos, pero a una mayoría, ¿no? Pero bueno, la realidad es la que es. Si vivimos en pisos, eh, que bueno, ya podemos ser afortunados si tenemos una pequeña terraza, y esa Ujú. terraza, si la llenamos de verde, pues la hacemos más habitable. Entonces, por eso yo creo que la tendencia a la jardinería particular es grande, ¿no? Y en este caso los jardines verticales.
Yo creo que eso es un poco el resumen, ¿no? De cara al futuro, de que la gente tiene interés, ¿no? Que sí Sí, que quiere esas zonas verdes y sobre todo en sus casas ya volvemos a sí. algo más individualista, algo más asumible o para todos los bolsillos o para todos los medios y formas de vivir, que es tenerlo en una casa. Sí, está claro, está claro. Entonces, de cara a futuro, me imagino que desde Bellota también pretendéis, ¿no? Y ya me meto un poco más con el usuario, Sí, valorar esas experiencias, ¿no? Y lo hemos sí, comentado a lo largo de todas las entrevistas, que el usuario busca una experiencia en qué forma puede recibirla en jardinería. sí. Nosotros nos fijamos mucho en la forma de trabajar y en las necesidades del usuario. Entonces, por ejemplo, todo estos nuevos usuarios que se incorporan, digamos, a tener un pequeño jardín en su balcón, en su terraza, necesitan pues, normalmente son usuarios que Mm. no están acostumbrados a trabajar, con lo cual, por ejemplo, a trabajos físicos me refiero. Eh, pues no están acostumbrados a llevar herramientas muy pesadas, entonces nos fijamos en eso e intentamos hacer herramientas ligeras, herramientas ergonómicas, que el agarre sea bueno, herramientas que después de trabajar un rato con ellas no supongan una carga, sino una ayuda, ¿eh? Ujú. Entonces, bueno, usando materiales, por ejemplo, más blandos, así como un profesional necesita un material duradero porque le va a Ajá. dar mucho más uso a esa herramienta, el aficionado necesita materiales más blandos, más agradables al tacto, que aunque no duren tanto en años, pues le supongan una experiencia de uso pues más agradable. Y en eso estamos, a eso nos dedicamos. ¿Cuáles son, un modo ya, a modo de conclusión, las tendencias que vosotros consideráis que van a ser importantes en jardinería para el futuro? Pues una tendencia, vamos, que no deja de crecer es la jardinería de plantas para la cocina, ¿eh? O sea, el pequeño huerto ya sea en macetas, en jardineras, en suelo o en jardines verticales. Eso es una tendencia que no para de crecer. Yo creo que es la unión de la tendencia al verde, al tener plantas en casa, y la tendencia que tú comentabas antes, a tener cada Mm. día una alimentación más sana. Al final, el poder cultivar una planta que luego te puedes comer, o simplemente plantas aromáticas para aderezar tus comidas, bueno, eso supone una satisfacción. Entonces, yo personalmente, que visito muchas ciudades de España, cada vez veo más huertos compartidos, más huertos de alquiler, más huertos que los ayuntamientos abren para que los habitantes de cada lugar tengan, aunque sea su pequeña zona, para poder Ujú. cultivar pues sus tomates, sus lechugas, pimientos. Y eso es una tendencia que no para de crecer y vamos, yo creo que acabaremos teniendo huertos, no toda la población, pero la mayoría. La mayoría. Y ya por último, ¿qué consejos darías a las personas que quieran iniciarse no solo en jardinería, sino también en ese modo más verde de vida? Pues que se animen, que empiecen, que tanteen, y que no se desanimen, sobre todo si al principio pues, se le acaban secando las plantas o qué le pasa a esta planta, una enfermedad, me muere, ¿no? Que prueben, que se dejen asesorar. Que hoy en día en Internet hay multitud de vídeos, tutoriales, información para poder empezar de cero, ¿no? Ujú. Entonces yo los animo porque al final yo considero que es una labor muy agradable, ¿eh? El poder cultivar tus propias plantas. Pablo, pues Pablo Lodeiro de Bellota Herramientas, te agradecemos que hayas estado con nosotros en este nuevo magazine de Agora News en el Metaverso. Esperamos verte pronto. Muchas gracias. Pues nada, muchas gracias a vosotros por habernos invitado. Fantástica, como siempre, esta sección de entrevistas que nos dejan con más preguntas y ganas de que llegue nuestro próximo invitado.
Pues esto será para la próxima semana. Aquí ponemos un punto y seguido en esta primera semana de julio. Recordad, estaremos encantados de teneros como público metaversico en nuestro plató de ILV 400 de AltSpace VR. Puedes acceder con gafas Oculus o Meta y a través del ordenador. Y también lo puedes seguir en nuestro canal de YouTube y dejarnos en comentarios las impresiones. Ah, y síguenos en nuestras redes sociales y así no te pierdes nada de lo que hacemos. Adiós.